palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Con todos los hermanitos, muy buenos días. En esta mañana pues agradecemos al único dador de la vida por seguir dándonos la oportunidad de poder seguir apoyando y dando estos estudios. En este segundo día de la semana, lunes 19 de junio, como título tenemos Gabriel regresa para explicar la visión, esperando se encuentren muy bien para poder seguir alimentándonos como cada mañana de estos estudios. En donde se encuentren, hermanos, vamos a pedir siempre la dirección. Antes de comenzar, vamos a orar y acompáñennos. Señor, en esta mañana te pedimos que puedas, Señor, acompañarnos, darnos ese entendimiento, esa comprensión, Señor, de tu palabra, ya que en estos tiempos que está cercanos a que pueda venir tu Hijo, necesitamos comprender más de esto para poder, Señor, día a día edificarnos. También acompaña a nuestros hermanos en donde se encuentren, a los que estén lejos, a los que también siempre concurren y escuchan estos audios, Señor, que puedan también, Señor, comprenderlo, que puedan entender, pues para poder, Señor, diferenciarnos tal vez de este pueblo que tú has escogido, Señor. Te pedimos humildemente, siendo pecadores aún, Señor, pues que nos des ese entendimiento y esa sabiduría para poder, Señor, comprender esos estudios y este alimento que nos quieres dar cada mañana. Que no nos falte y que siempre, Señor, seas nuestra fortaleza y nuestra ayuda en cualquier tempestad, Señor. Estos favores te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tenemos la primera pregunta para este estudio y dice: ¿cómo respondió Dios a la oración de arrepentimiento de Daniel? Si ya tienen sus Biblias preparadas ahí, podemos ir al texto bíblico, Daniel capítulo 9, versículos del 20 y 21. Muy bien, hermanos, muy buenos días. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 9, los versículos 20 y 21. Aún estaba yo hablando y orando, dice Daniel, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi ruego ante el Señor, mi Dios, por su santo monte. Aún estaba hablando en oración, cuando aquel ángel, Gabriel, el varón a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con rapidez y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. No hablando del sacrificio del día y de la tarde, en el santuario el sacrificio de la tarde nos lleva a las 3, no a las 3 de la tarde. La pregunta era cómo respondió Dios a la oración de arrepentimiento de Daniel. No vemos aquí a Daniel orando. Recordemos que no entendía acerca de la visión, de las palabras que él escuchó por medio de los ángeles. Entonces vemos que Dios con rapidez envió un mensajero para que apoyara a Daniel en cuanto a la visión. Puesto que Gabriel solo explicó parte de la visión que vemos en Daniel capítulo 8, los versículos del 11 al 14, 25 y 26, ¿con qué objetivo regresó? El texto bíblico a leer es Daniel capítulo 9 y seguimos con los versículos 22 y 23. Vamos a leer los versículos ahí nomás siguientes, el 22 y el 23. Me instruyó y me dijo: Daniel,
ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. ¿Con qué objetivo regresó? Dice Gabriel, con el objetivo, no con el motivo de hacerle comprender en qué consistía el periodo de tiempo. Eso lo vamos a ver un poco más abajo, y también lo dice El conflicto de los siglos, la página 372, la cual lo vamos a leer en este momento. El ángel había sido enviado a Daniel con el objetivo expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Lo encontramos la referencia en Daniel capítulo 8, versículo 14. La siguiente pregunta y última nos dice: ¿cómo explicó Gabriel la primera parte de los 2300 días proféticos? Vamos a ver cómo lo explica Gabriel. Esta primera parte nos dice del periodo de los 2300 días proféticos. La primera parte, no refiriéndose a las 70 semanas. Y esto lo vamos a responder con la ayuda de la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, la página 372 y la 373. Tenemos aquí un gran testimonio acerca de esta visión relativa, ¿no?, al periodo de tiempo. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero, ¿de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días en el único periodo de tiempo mencionados en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días, y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para edificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, de los versículos del 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras, capítulo 6, versículo 14, se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años, tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado, como fecha de la orden. Se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. El conflicto de los siglos, página 372 y 373. Así es. Entonces ahí vimos el testimonio. En la última parte dice: se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido, dice. Y es curioso cuando vemos a Jesús en Marcos 1:15, lo vemos después de su bautismo. Él dice: Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, en Marcos 1:15, no refiriéndose a un periodo de tiempo.
¿Y cuál era ese periodo de tiempo? Pues el que estaba aquí determinado, no refiriéndose a las 70 semanas. Entonces en Daniel encontramos una profecía, el cual tiene periodo de tiempo, ¿no? Y como es un periodo de tiempo, tiene que tener un inicio, como también tiene que tener un final. Empezó ese periodo en el año 457 antes de Cristo, cuando se manda, ¿no?, a reedificar Jerusalén, y termina en el año 1844 el fin de la profecía. Y lo que explica aquí el ángel en Daniel 9:24 lo vamos a leer. Daniel 9:24 nos dice así: 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, limpiar la iniquidad, traer la rectitud de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Cuando nos dice 70 semanas por 7, 490 días, ¿no? Y al día por año tenemos 490 años. Fue un periodo de tiempo donde hubo acontecimientos. Ahí nos dice: se ungió al santo de los santos. Jesús, al bautizarse, no cumple esta profecía también. Y pues estos 490 años terminan el año 34 después de Cristo. Terminan, ¿no?, en la fecha cuando se acaba, digamos, el periodo que estaba determinado aquí, en el cual rechaza el pueblo de Israel totalmente el Evangelio, y lo vemos en Hechos cuando apedrean a Esteban. Entonces, entender las profecías sabemos que es complicado, es difícil, muchas veces necesitamos de pizarras, sacar números, algunas cuentas, pero todo concuerda. Si no lo vemos con malicia, como muchos lo han tomado, porque incluso en el pueblo adventista, aquellos que llevamos muchas veces la misión, nos topamos con personas que se oponen, ¿no? Nosotros no podemos, por ejemplo, poner fechas para la venida del Señor. No podemos hacerlo. El mismo Jesús dijo que ni incluso los ángeles, y mucho menos nosotros, no seres con pecado. Pero esta profecía de los 2300 tardes y mañanas y de las 70 semanas, pues se han cumplido, se cumplieron en el tiempo, y pues con esto no indicamos, ¿no?, que somos un pueblo de que ponemos fechas, pero refiriéndose a la profecía, pues aquí sí todo quedó abarcante, todo quedó exacto, todo se armó este rompecabezas, y pues como pueblo también deberíamos estudiarlo. Incluso para mí, me sincero, ¿no?, también es difícil de comprenderlo, pero sí soy consciente de que el Señor ha puesto a un pueblo de que puede llegar a entender esta profecía, pero como les digo, no mirándolo con malicia, como muchas veces lo hace el mismo pueblo. Entonces, este estudio que se ha realizado es muy amplio, se puede llegar a comprender un poco más si lo llegamos a estudiar, a repasar y ver, ¿no?, cómo el tiempo se ha ido cumpliendo y se cumplió, y pues tenemos claramente la palabra profética. El pueblo adventista se identifica, ¿no?, es su identidad, parte de la historia, y pues nos corresponde también a nosotros estudiarlo y mostrarlo también al mundo. Bueno, hermanos, este pequeño estudio que nos haya servido un poco más, vamos a seguir ampliándolo día a día, y pues para ir comprendiendo, ¿no?, esta palabra profética. Y sabemos que el fin de los 2300 tardes y mañanas fue en el año 1844, donde se llevó el chasco, ¿no?, el librito dulce y amargo a la vez, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis, y donde el pueblo adventista, no como adventista, sino como el pueblo milerita, nace, ¿no?, para luego ya convertirnos como adventistas del séptimo día, como parte de una profecía. Amén, hermanos, y bendiciones para todos ustedes.